Así que vamos a leer la porción de las Escrituras. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 42 al versículo 47, concluyendo así el capítulo 15 y quedándonos solo un capítulo para terminar el Evangelio de Marcos. Marcos 15, versos del 42 al 47. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Amén. Amén. A su palabra. Amén. Un minuto de contexto, aunque es evidente. Recién dejamos atrás todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Recién dejamos atrás todos sus sufrimientos, incontables y extremos. Nuestro Señor Jesús ya había sufrido nuestros dolores, ya había pagado el precio por nuestros pecados, ya había experimentado el desamparo del Padre, desamparo que todos nosotros deberíamos haber experimentado. Ya había consumado su obra, ya había entregado el Espíritu. Me imagino como poco a poco el Gólgota se iba quedando vacío. ¿Se imaginan la escena? Todo ya había terminado y poco a poco el Gólgota se queda vacío. Los soldados seguramente recogerían sus utensilios, el martillo manchado de sangre, los clavos que sobraron, los utensilios de la crucifixión, y se iban a su casa o al lugar o a seguir continuando con su labor. Los fariseos volverían a lo suyo, a la hipocresía de sus vidas, a cerciorarse de que todo proseguía conforme a sus planes. La multitud, satisfecha su curiosidad, regresaría a sus casas, a sus trabajos. Ya ha terminado, ya lo crucificaron, ya murió. El Gólgota se queda poco a poco vacío, exceptuando a algunos pocos que lo seguían de cerca, algunos pocos como estas mujeres que estaban a los pies de la cruz, a lo lejos, algunos pocos que lo amaban. Pero todo ya había sido concluido. Cuando hablamos del Evangelio en sí, cuando hablamos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la tendencia es siempre hacer énfasis, como es normal, en dicha muerte que acabamos de enunciar y la resurrección que en breve compartiremos con la Iglesia. Hacemos verdadero hincapié y énfasis en que Jesucristo vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Amén? Pero se nos olvida que el enunciado del Evangelio por autonomasia que encontramos en las Escrituras, en la boca del apóstol Pablo, el enunciado del Evangelio tiene explícito, no implícito, explícito, algo más. Dice 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Todos lo deberían conocer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, Pablo a la iglesia de Corinto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y escuchen bien, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No solo es su muerte, no solo es su resurrección, sino que el enunciado por autonomasia del Evangelio está explícito el que también Cristo, que nos salva, que muere y resucita, fue sepultado. Por tanto, aunque la muerte es de vital importancia para el Evangelio, ya que sin muerte no hay remisión de nuestros pecados,
si la resurrección es de vital importancia, ya que aunque nuestros pecados hubieran sido perdonados, si Jesucristo no resucita de la tumba venciendo a la muerte, no habría resurrección para ninguno de nosotros, la sepultura también es importante. Y sin entrar al detalle, podemos decir rápidamente que su sepultura es importante por diferentes motivos. En primer lugar, porque como hombre que fue, después de morir, tenía que ser sepultado como tal, cumpliendo así su rol absoluto de hombre. Jesucristo no tomó una apariencia de hombre. El Verbo se hizo carne absolutamente sin dejar de ser Dios. También fue sepultado porque necesariamente tenía que cumplirse así, como hemos ido viendo a lo largo de esta final trayectoria y de toda su vida, el cumplimiento absoluto de la profecía. Si Dios anticipadamente en boca de los profetas dijo que el Mesías tenía que ser sepultado, así se tenía que cumplir en la persona de Jesucristo. Él lo predijo, que resucitaría después de muerto, y solo esto después de 3 días, y solo esto podría ser si Jesucristo era... Perdón. 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 Continuamos. Tenía que resucitar después de 3 días y para eso tenía que ser sepultado. Y porque la sepultura es un reflejo a nivel espiritual de lo que nosotros debemos experimentar, ya que nos enseñan las Escrituras que de la misma manera que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, así nosotros, nos enseñan las Escrituras por el bautismo, que también somos muertos, sepultados según las aguas y resucitados, como lo hizo Él a nivel espiritual. Por tanto, el concepto de sepultura también es importante entenderlo como explícito e implícito en el Evangelio. Es por eso que, como siempre decimos, nada está al azar y nada está porque sí. Todo en las Escrituras es importante y necesario de conocer. Pero dicho esto, comencemos con los versos. Versículo 42 y 43. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. El versículo 43 del capítulo 15 de Marcos pone en escena, otro personaje muy relevante en el desarrollo de los acontecimientos que rodearon la vida, o más bien, en este caso, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en estos últimos sucesos de su ministerio. Este hombre se conoce como José de Arimatea. ¿Qué es lo que sabemos de este tal José de Arimatea? Que era un hombre judío de Arimatea, una ciudad de una provincia de Judea. Según el Evangelio de Mateo se nos dice que era un hombre adinerado, un hombre rico, Mateo capítulo 27, verso 57. Se nos dice que era un miembro del Sanedrín y añade, esto es importante, que era un miembro noble, honorífico de dicho Sanedrín, lo que denota su altura en medio de los 70 que componían el concilio. El Evangelio de Lucas nos dice que era bueno, que era justo y que no consintió ni en el acuerdo de llevar a Jesús a la cruz, ni en los hechos y conducta de los líderes de Israel que lo llevaron. Y una de las cosas más importantes que los evangelios atestiguan es que era discípulo de Jesucristo. Pues este tal José de Arimatea, nos dice la Escritura, que llegada la noche fue a pedir el cuerpo de Poncio Pilato. Así lo dice. Tenemos que entender a qué se refiere con llegada la noche, ya que podemos llegar a confundirnos y creer que ya había caído completamente la tarde y ya nos encontramos ubicado a José de Arimatea pidiéndole el cuerpo de Jesús en pleno día de reposo, pero eso no es así. En primer lugar, como es evidente, porque no se podía hacer tal trabajo en Shabbat y un discípulo de Jesucristo, incluso en esas circunstancias, no transgrediría el mandamiento que este propio Jesús, que
que le rendían pleitesía y devoción, mandaba y enseñaba. Por otro lado, la palabra que encontramos por noche en griego, o pisios, viene a significar tarde y anochecer. Sabemos que Jesús murió a las 3 de la tarde. Y desde ese momento, entre esas dos tardes, murió nuestro Señor Jesús. O sea, entre las 3 de la tarde, primera tarde, y las 6 de la tarde, segunda tarde, que comenzaba el Shabbat después de esas 6 de la tarde, cuando empezaba a caer la noche. Y el cuerpo de Jesús fue descolgado en medio de esas dos tardes, no después de la segunda tarde. ¿Me siguen? Por tanto, tenemos que entender que la expresión llegada la noche, que los sinópticos nos arrojan, significa en su contexto que avanzada la primera tarde, o sea, avanzada ya las 3 de la tarde en adelante, y no desde las 6 en adelante, es que pidieron el cuerpo de Jesús. Es más, el Evangelio de Lucas confirma lo siguiente en Lucas 23, 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Por tanto, aún no había comenzado, lo que nos ubica directamente a esa hora. En cuanto al tema de entrando el día de reposo, probablemente atenderemos este punto en un sermón aparte, ya que hay bastantes cosas que hablar al respecto y quizá tomemos un sermón para contestar un par de preguntas muy puntuales. Por ahora nos basta con saber que se entraba al día de reposo, ya bien sea el viernes para el sábado, el Shabbat, o un Shabbat un día de reposo de gran solemnidad en medio de la semana, para el sermón de hoy es irrelevante. Entraba el día de reposo y eso es lo que tenemos que atender. Verso 44 y 45. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir el centurión le preguntó si ya había muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José. La sorpresa de Pilato no fue para nada extraña, ya que no era habitual que un crucificado muriera tan rápidamente, ya que precisamente la muerte por crucifixión pretendía extender la agonía y no acortarla. ¿Me siguen? La muerte por crucifixión pretende extender la agonía, no pretende acortarla. De ahí a que era un padecimiento y una pena capital horrible. Entre paréntesis, que nuestro Señor Jesucristo muriera de una manera tan prematura no es difícil de entender, ya que hay varias causas fundamentales que así lo propiciaron. La primera es que, como ya expliquemos en su momento, jamás un crucificado tenía que ser o sufrir tal flagelamiento y tortura de la manera en la cual sufrió y padeció nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tenemos que decir que nuestro Señor Jesús, cuando llegó a la cruz, llegó prácticamente muerto. Y solo la voluntad y providencia del Padre y la determinación de su corazón lo mantenían con vida. Porque ningún crucificado, si iba a ser crucificado, sufría el flagelamiento, los latigazos, como ya lo explicamos, antes de dicha pena capital. Y otra causa es que no podemos olvidar que también tenían que ir cumpliéndose las profecías, como vamos diciendo a lo largo de estos sermones, con estos últimos sucesos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, su muerte prematura impidió, por un lado, por ejemplo, que le rompieran los huesos o bien de los tobillos o bien de las rodillas, para que así se incorporara y pudiera respirar habitualmente y su muerte fuera más rápida. Y gracias a que su muerte fue prematura, cuando fueron a practicarle la rotura de sus tobillos y de sus rodillas para que muriera más rápidamente, no lo hicieron, cumpliéndose así una profecía, ya que si llega a estar vivo lo hacen, pero como murió no lo pudieron hacer. Y en Éxodo capítulo 12, verso 46-47 dice, se comerá en una casa y lo llevarás en aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo, toda la congregación de Israel lo hará, tomando el texto de la fiesta de la Pascua, de lo que tenían que hacer con el Cordero, sin quebrar ninguno de sus huesos, aplicándolo a nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, lo que propició su muerte prematura es que también traspasaran su costado, y como estaba profetizado, para cerciorarse de que verdaderamente estaba muerto. Fueron a partirle las rodillas, está muerto ya, es raro, y traspasaron con una lanza su costado. Y dice Zacarías, capítulo 12, verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
porque todo se tiene que cumplir proféticamente sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, todo se desarrolla a la perfección, según estaba designado desde la eternidad, incluso su prematura muerte. Pero retornando al suceso, Pilato manda, sorprendido, llamar a un centurión para que se cerciorara de que verdaderamente Jesús había muerto. El centurión probablemente acudió otra vez al lugar a cerciorarse de su muerte y comprobó que había fallecido, y así se lo comunicó a Poncio Pilato. Y Pilato entonces entregó su cuerpo a José de Arimatea para que fuera sepultado. Versículo 46. El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Como decíamos al principio, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo en absoluto es irrelevante o algo que debe tenerse como de paso a la resurrección. Es altamente importante. Como ya dijimos, forma parte del enunciado del Evangelio. Fue muerto, sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Pero su sepultura no es importante solo porque forma parte del enunciado del Evangelio, sino porque encierra, como hemos dicho, profecía cumplida una vez más, porque encierra enseñanza, porque evidencia la grandeza de aquel que fue sepultado. Su sepultura señala su grandeza. En primer lugar, hablemos un poco del sepulcro donde fue enterrado para entender esto. El sepulcro en el cual fue enterrado nuestro Señor Jesucristo era de propiedad de José de Arimatea y estaba muy cercano al Gólgota, donde lo tenían que crucificar. El Evangelio de Juan nos dice, y leemos lo siguiente acerca de dicho sepulcro. Juan 19, versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. También se nos dice que este sepulcro estaba cavado en una peña, o sea que hicieron un hueco artificial en una roca para construir dicho sepulcro. Entendemos que para nada era pequeño, ya que más adelante sabemos que cuando se enteran de su resurrección, entran Pedro, entran Juan, también ven a unos ángeles postrados, sentados, uno a la cabecera, otro a los pies. Por tanto, no era un nicho, mis hermanos, era un sepulcro grande, un sepulcro abierto, un sepulcro amplio en una peña. Y también se nos dice que para impedir el acceso libre a la gente, en el sepulcro pusieron una roca enorme que cubría su entrada. Como podemos ver, los detalles son muchos para hacernos entender de que el lugar donde fue enterrado Jesús no fue un lugar cualquiera, sino un sepulcro digno de cualquier familia real. Por eso se dice en las Escrituras, en Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, ¿sí? Pero dice, mas con los ricos fue en su muerte. Porque a pesar de que como impío fue a la cruz, fue enterrado como un rey. Es una realidad que no podemos asegurar con certeza, a día de hoy, dónde está exactamente ese sepulcro. Pero cuando uno viaja a Jerusalén, es inevitable estremecerse por ver la escena. Nosotros cuando estuvimos en Jerusalén decíamos que vas a otra ciudad del mundo y necesitas un panfleto con una guía turística para pasear. En Jerusalén necesitas la Biblia. Y con la Biblia te vas dando cuenta de lo que encuentras. Y la verdad que cuando estuvimos en ese lugar, y aunque sabíamos que no podíamos decir exactamente que ese sepulcro era el lugar donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, al haber tantos detalles en las Escrituras respecto a todo esto, te estremecía el corazón. Porque podías estar ahí viendo el Gólgota, viendo las hendiduras en la montaña que hacían forma de calavera, al lado del Gólgota un huerto en el cual estás, y en ese huerto un sepulcro, en una hendidura en medio de la roca. Díganme ustedes si con esas guías, con esas lecturas, te encuentras ahí, no se te estremece el corazón. Una vez hablado del sepulcro, hablemos por un momento de las formas de su sepultura. Y vamos a ir rápido, mis hermanos.
Nos enseña la Escritura que José de Arimatea, obviamente con ayuda descuelga a Jesús de la cruz, compra una sábana, se la trae y lo envuelve en dicha sábana. Es en ese preciso momento que aparece otro personaje en escena, que todos ustedes conocen. Y este personaje es Nicodemo, aquel que apareció a Jesús de noche. Y que hablaron del nacimiento de nuevo, ¿se acuerdan? No sé si José de Arimatea y Nicodemo se pusieron de acuerdo a la hora de preparar el entierro de Jesús, pero lo que sí sabemos seguro es que entre los dos hicieron posible que ese entierro sucediera. Ya que José de Arimatea pide el cuerpo y ofrece el sepulcro, y Nicodemo lo unge como un verdadero rey. Leemos lo siguiente otra vez en el Evangelio de Juan, Juan 19, 39, 40. También Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo, juntamente con José de Arimatea, tomando el cuerpo de Jesús, con un compuesto de mirra y aloes, lo ungen. Esta forma de ungimiento es típica en medio del pueblo de Israel y se alejaba completamente de las formas diferentes que tenían las diferentes civilizaciones, costumbres y culturas paganas en medio de ellos. El paganismo utilizaba la incineración como parte de su cultura a la hora de dar sepultura. El embalsamamiento, traído incluso desde Egipto, lo practicaban, pero no así con el pueblo de Israel. Porque hasta para enterrar tenemos mandamientos. Porque todo lo que tenemos que hacer, vivir y respirar, está aquí escrito. Y si eso no lo creemos, caminaremos mal. Caminaremos fuera de la voluntad de Dios. Es por eso que todo lo que hacemos tiene que ir en consonancia con la voluntad divina. Incluso cosas tan delicadas como enterrar a un ser querido. Lo relevante de la sepultura que le practicaron a nuestro Señor Jesús tuvo que ver con los ungimientos, con el ungimiento y la manera de ungir. Y sobre todo la cantidad de productos que trajo Nicodemo para tal práctica. La Escritura nos dice que Nicodemo trajo 100 libras de aloes y compuestos de mirra, lo que equivalen a 32 litros de ungüento. 32 litros de ungüento. Esas cantidades son absurdas para ungir a una sola persona. No obstante, dicho exceso era habitual para ciertos individuos. ¿Como quién? Como los reyes. Mientras que era absurdo para una persona normal utilizar 32 litros de ungüentos, para los reyes era lo más habitual. Por tanto, si José de Arimatea proporcionó el sepulcro de rey, Nicodemo trajo los ungüentos de rey. Así pues, mis hermanos, ¿qué tenemos? Un sepulcro amplio, cavado en una peña en medio de un huerto que no había sido usado por nadie, y 32 litros de aloes y mirra. Tenemos a estos dos discípulos de Jesucristo que, a pesar de descolgar el cuerpo sin vida de Jesús de la cruz, seguían creyendo en perfecta fe de que era su rey. Nos dice la Escritura que José de Arimatea, que era discípulo de Jesucristo y esperaba el reino de Dios y distinguió a ese como el rey, estaba descolgando a su rey con perfecta fe de que iba a volver y a venir. Esperaba su reino y fue a enterrar a su rey. ¡Qué fe, mis hermanos! Mis hermanos, tenemos que recordar algo y como estamos intentando hacer, interpretar sus acciones en su contexto en el cual estaban viviendo. Tenemos que recordar que estaban en vísperas de panes sin levadura y aún así estaban manipulando un cadáver. Quien no conoce la voluntad de Dios, quien no conoce las leyes de Dios, pues es algo completamente normal. Pero estando en vísperas de una fiesta,
manipular un cadáver. Dice la Escritura en Números 19:11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. ¿Recuerdan que los fariseos en este contexto hipócritamente no querían entrar en el petróleo? No querían hacer nada para no contaminarse para poder celebrar la fiesta. Sin embargo, tenemos aquí a Nicodemo y a José de Arimatea tocando y manipulando un cadáver, quedando contaminados supuestamente a pesar de tener que celebrar la fiesta. Inmundos por 7 días. José y Nicodemo quedaron impurificados, según la apariencia descalificados para participar limpios de la fiesta. Pero a ellos les daba igual, porque quizá ellos ya habían comprendido, sin necesidad de que Pablo años después lo explicara, que Cristo era su Pascua. De que aquel que estaban tocando jamás los impurificaría, sino que al tocarlos sus manos se limpiaron. Que el cadáver de Cristo no impurifica a nadie. Y por eso se acercaron a manipularlo y a enterrarlo. Y no es que fueron descalificados, sino que fueron más aptos para celebrar la fiesta. Una vez sepultado, cerraron el sepulcro y se retiraron. Y el verso 47 de Marcos nos dice que las mujeres se cercioraron de dónde había sido sepultado el cuerpo de Jesús. Me imagino toda esta escena con las mujeres, con la madre de Jesús, y no me quito a María de la cabeza. De cómo seguía a estos hombres a ver dónde enterraban el cuerpo de su Señor, sí, de su Rey, sí, pero también de su Hijo. ¿A dónde llevan a mi hijo? ¿A dónde lo van a enterrar? Dice el verso 47, María Magdalena y María, madre de José, miraba dónde lo ponían. Es por eso que más adelante regresaron, después del día de reposo, otra vez al sepulcro, porque sabían perfectamente dónde estaba. Aunque nuestro Señor Jesucristo ya estaba muerto y enterrado, los líderes de Israel seguían sin dejar de temblar. Jesucristo muerto y enterrado con una superroca en el sepulcro. Y los fariseos, los líderes de Israel, aún no podían dejar de temblar. Seguían aterrorizados de él, por todo lo que él representaba. Ellos decían no creer en él, lo aborrecían y lo acusaban de todo. Intentaban persuadir al pueblo que no lo siguieran. Además de todo esto, tenían el poder sobre todo sobre todo en el contexto de todo lo que tenía que ver con la religión, con la fe, con la sinagoga, poder sobre el templo, poder sobre el sacerdocio, poder sobre la sinagoga. Pero aún así sabían que Cristo, aun sepultado, seguía siendo más poderoso, persuasivo y convincente y capaz que todos ellos juntos. Tenían el templo, la sinagoga, lo tenían todo. Jesucristo muerto, pues aún seguían temblando porque sabían que Jesucristo en la tumba era más persuasivo que ellos predicando en un púlpito. Entonces es que el Evangelio registra una vez más una actitud pésima, cobarde e hipócrita de estos fariseos. Mateo capítulo 27, versos 62 al 66 dice lo siguiente. ¿Están conmigo? ¡Amén! Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole la guardia. En primer lugar, mis hermanos, fijémonos en la hipocresía de estos individuos. Comenzando de que no querían entrar en el petróleo, ¿se acuerdan? Para no contaminarse, lo acabamos de decir, no nos queremos contaminar para no infringir nada y para poder celebrar la Pascua. Que querían descolgar rápidamente a Jesucristo de la cruz para poder participar de la fiesta.
Sin embargo, al día siguiente, ahora sí, en pleno Shabbat, en el primer día de los panes sin levadura entrado ya, desatienden el mandamiento para ir delante de Poncio Pilato a pedirle una guardia para que cuidara el sepulcro. ¡Qué cobardía e hipocresía! Acuden delante de Pilato para decirle que ponga guardias en la puerta del sepulcro. Esto lo dicen porque eran perfectos conocedores de lo que el Señor Jesucristo predicaba a sus discípulos y decía, resucitaré, dijo. Que después de 3 días se levantaría de la tumba. Y por eso acuden a Pilato, para que pongan una guardia y para que no roben el cuerpo, no vaya a ser que se lo lleven. O quizá a estas alturas incluso ellos mismos dudaran de que Jesucristo rompiera la piedra y saliera andando. Les digo algo, aunque lo hubieran visto resucitar así, le hubieran mandado a la guardia que lo mataran y lo volvieran a poner dentro. Porque más que hizo Jesús en vida, porque aquel que endurece su corazón pueda ver lo que quiera ver. A veces perseguimos el milagro para que la gente crea. Y en realidad la gente cree por el Evangelio. No busques el milagro, predica la palabra. Entonces Pilato accede, como hemos dicho, a su petición, ahí tenéis una guardia, y lo hicieron. Pusieron delante de la roca una guardia romana y sellaron la puerta con una especie de sello, con unas cuerdas, una especie de cera, como que no podían abrirla, y si la manipulaban se daban cuenta de que habían abierto el sello, habían roto el sello por decreto del procurador. Pero todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Después, algo que entenderemos en otro sermón. Pero un último punto y conclusión, mis hermanos, termino. Hay un detalle que no me gustaría pasar por alto y que me gustaría resaltar en la conclusión de este sermón y pasar por estos textos dando algunos detalles simples como están comprobando. En el versículo 43 nos encontramos con una expresión que no podemos ignorar. Vamos a volver a leerlo a ver si alguno se da cuenta de esta expresión extraña en este versículo. Dice el versículo 43 del Evangelio de Marcos, capítulo 15. Dice, José de Arimatea, miembro en nombre del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. No sé si alguno se habrá dado cuenta después de haberlo leído por segunda vez, pero podemos observar que se dice, en cuanto a las acciones de José de Arimatea, que entró osadamente a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Osadamente a pedirle el cuerpo de Jesús. Primero de todo, ¿qué significa esta palabra? Osadamente viene de osadía y significa atrevimiento, resolución, valentía. Osadamente, en su etimología griega, significa intrepidez, otra vez valentía, atreverse, aventurarse. Por tanto, según el relato, José, para pedir el cuerpo de Jesús, tuvo que llenarse de valentía para poder hacerlo. Y esto solo se entiende si la petición de José a Pilato llevara consigo algún tipo de consecuencia, ya que si no, no tiene sentido esta expresión. De ahí a que una de las definiciones de osadía en griego sea a aventurarse. En otras palabras, a hacer algo a la aventura, a hacer algo sin saber qué consecuencias y repercusiones van a tener mis acciones. ¿Y cuáles son esas repercusiones? ¿Cuáles son esas consecuencias? Porque una petición tan simple como pedir el cuerpo de Jesús para que fuese sepultado fue una osadía de José de Arimatea ante Pilato, pues por varios motivos, y a cuál más problemático. El primer motivo, debido a las posibles repercusiones inmediatas respecto a Poncio Pilato. Como ya hemos podido observar en sermones anteriores, Poncio Pilato no estaba pasando una buena tarde. Lo tenían bastante nervioso. Estos judíos que él no podía soportar, como pudimos demostrar.
Acaba de condenar a muerte a un hombre que para él era inocente, pero en realidad no quería tener esa problemática que estos judíos le traían delante. Y al final tenía que ceder a las peticiones de este pueblo que no podía soportar. No tenía un buen día Poncio Pilato. De continuo le estaban pidiendo cosas. Este cartel no se lo pongas en la cabeza. Y llévalo. Tenía un momento difícil. Es por eso que una petición tan directa de un judío y encima miembro del Sanedrín, el cual le pidió la muerte de Jesús, aunque él no participó, probablemente mostraba el desagrado de Poncio Pilato. Y quién sabe si después de hacerle la pregunta, a Poncio Pilato se le cruzaría el cable, apresaría a José de Arimatea y las pagaría con él. No se sabía. Pero hay algo que sí que se sabía. Y esa es la verdadera repercusión. La repercusión más significativa. Ya que su decisión y la repercusión consecuente llegaría absolutamente, con absoluta certeza, por parte de los líderes de Israel. Lo de Poncio Pilato era un quizá, pero lo de sus consiervos, los del Sanedrín, y su pueblo y los líderes, era una realidad. Su decisión debido a ser absolutamente, contraria al propósito y pensamiento de los líderes de Israel, generaría en su vida repercusiones inmediatas y absolutas. Repercusiones religiosas, pero al mismo tiempo sociales y familiares. Para entender esto tenemos que recordar lo que recién hemos dicho respecto a la posición de José de Arimatea. Era un hombre adinerado, un miembro del Sanedrín distinguido, por tanto, su decisión no pasaría inadvertida. No era alguien que pasaba por ahí de otra región, era un miembro del Sanedrín. Los líderes de Israel, los cuales estaban completamente atentos a todo lo que estaba sucediendo, estoy seguro que no tardaron ni un suspiro en enterarse que uno de sus consiervos, uno de sus colegas, les había traicionado pidiendo el cuerpo de Jesús y enterrándolo como un rey. Recuerden que ya José de Arimatea estaba dando tintes extraños por su forma de argumentar y hablar. Y cuando todos se ponían de acuerdo a que tenían que acabar con Jesús, que tenían que llevarlo a la cruz, él no se puso de acuerdo con ellos, como dice la Escritura. Por tanto, ¿qué creen que sucedería con José de Arimatea después de tomar tal osada y valiente decisión? Se lo digo muy sencillamente, automáticamente la excomunión. El señalamiento, la expulsión del concilio, convirtiéndolo desde ese preciso momento en un proscrito y un traidor, de estar en la jet set mirando por todos, por la decisión de ir en pos de Jesús, a proscrito de un día para otro. Esa fue la repercusión y la valentía de nuestro hermano José de Arimatea. Así pues, cuando José de Arimatea tomó la decisión de pedir el cuerpo de Jesús para enterrarlo, conocía perfectamente todas y cada una de las repercusiones, por eso tuvo que tomar aliento y valentía. No fue de cualquier manera, tomó aliento y dijo, voy a pedir el cuerpo de mi Señor. Sabía que iba a perder su lugar, sabía que iba a perder su prestigio, sabía que iba a perder inclusive a sus amigos cercanos, probablemente algunos de sus familiares, él lo sabía. Sabía que lo iban a poner al lado de aquellos proscritos, de aquellos rebeldes, de aquellos contrarios al pueblo de Israel, de aquellos rebeldes a los principios de los ancianos, de los escribas, al principio de las tradiciones establecidas. Se iba a poner al lado de los seguidores de Cristo. Proscrito del templo, de la sinagoga, de su entorno. De repente toda su vida iba a ser transformada, trastornada de un día para otro.
Es por eso que el Evangelio de Marcos describe la petición de José de Arimatea a Pilato por el cuerpo de Jesús como una acción llena de osadía, ya que esta decisión, escuchen bien, le costó todo a José. Porque todas las decisiones importantes cuestan. Y todas las decisiones importantes tienen un alto precio que pagar. Uno no puede construir un hogar quedándose en su casa durmiendo cada día. La decisión importante de construir un hogar de una forma responsable es salir cada día a trabajar. Una decisión importante, crear una familia, casarse, es una decisión importante. De las decisiones importantes cuestan. Pero cuando nos referimos a la decisión de seguir a Cristo, las repercusiones no solo son importantes, sino que son absolutas. No hace falta volver a leer los textos extremos que nos enseñan las Escrituras respecto a aquellos que siguen a Cristo y el camino del Evangelio. Ya que todos hemos aprendido que decirle sí a nuestro Señor Jesucristo es decir sí a portar la cruz y transitar desde ese día por el camino del Evangelio, un camino que te demandará todo, un camino estrecho, angosto y difícil. Porque las decisiones importantes siempre tienen un alto precio a pagar y la decisión de seguir a Cristo es la más importante. Último detalle que me parece interesante y creo que es una enseñanza primordial en consonancia con esto. El Evangelio de Juan nos dice algo interesante respecto a José de Arimatea. Juan 19:38, después de todo esto, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, dice, pero secretamente por miedo de los judíos. ¿Se habían percatado de esto? Lo leo otra vez. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. El mismo Evangelio, en este caso sobre la persona de Nicodemo, nos viene a expresar más o menos la misma idea. Ya que Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos que vino a Jesús, que de día en la sinagoga, no, fue de noche. Podemos ver claramente cómo los dos personajes que valientemente y con determinación toman el cuerpo de Jesús para enterrarlo, necesitaron un tiempo prudente y correspondiente para poder hacer pública y manifestar abiertamente que creían en Jesús. Yo no sé si a ustedes les está hablando todo esto. Ambos vieron en la persona de Jesucristo al Mesías prometido, a aquel que debían seguir. Lo seguían secretamente por miedo. Ambos necesitaban su tiempo correspondiente para tomar abiertamente dicha decisión. Fueron interiorizando su fe en el Señor, asumiendo el desastre del contexto en el cual vivían. Fueron viendo lo que tenían alrededor y al mismo tiempo siguiendo secretamente la luz verdadera en la boca de Cristo. Seguían yendo a la sinagoga, sentándose con el Sanedrín, escuchando sus desvaríos y no encontraban razón alguna para seguir caminando aquí. Y en cambio, en una escapada sin que nadie se diera cuenta, iban al lado de un lago o en el Genesaret o al lado del templo a ver qué dice Jesús. Y cuando entraba por sus oídos su palabra, se estremecían. Nunca habían sentido esa vida en medio del Sanedrín. Pero seguían teniendo miedo, porque sabían que su decisión les cambiaría la vida a ellos y a sus familias. Porque tomar la decisión de decir, sigo a Cristo, es decir, vosotros no sois ni tenéis la verdad. Y lo escuchaban, y lo seguían a escondidas. Eran discípulos en la sombra. Pero llegado el momento oportuno,
llegando el momento preciso, cuando el trabajo y la obra del Espíritu Santo y la obediencia los encaminó, dijeron, hasta aquí. Y ese 15 de Nisan abandonaron sus vidas pasadas religiosas falsas y fueron a enterrar a Jesús, diciéndole abiertamente a todo el mundo, Él tiene la verdad y vosotros no. Y esto nos enseña mucho, mis hermanos. En primer lugar, que en ocasiones los cambios radicales, el momento de tomar una decisión tan drástica, no viene de un día para otro. Pasa en muchas vidas y en muchas ocasiones. Alguien escucha la verdad del Evangelio y esa semilla le cae y empieza el Señor a obrar en su corazón. Empieza a acudir a la Escritura, empieza a leer la Biblia y empieza a ver que lo que lee aquí no tiene relación ni consonancia con lo que se vive a su alrededor. Sus pastores no hablan como dice la Biblia, aquellos que están a su alrededor no practican la santidad y poco a poco el Señor va haciendo la obra. Pero hay temores, hay miedos, porque no es una decisión fácil. Hay mucha gente que toma decisiones muy precipitadas y en realidad no son genuinas, son por un golpe de emoción o por cualquier tipo de enfado con algún hermano que tienen en una iglesia y no son decisiones verdaderas. Pero hay gente que el Señor está haciendo la obra en su corazón. Y poco a poco se va gestionando esto en su alma. Por tanto, aprendemos que hay procesos, que el Señor trabaja como ha trabajado con cada uno de nosotros. Pero también sabemos algo, que los procesos no son eternos. Porque de la misma manera que puedo regar la semilla que el Señor ha puesto en mí, puedo dejar que me la roben. De la misma manera que puedo florecer y ya el perfume y las ramas y las hojas me delatan, o puedo cortar de raíz aquello que el Señor ha depositado en mi corazón. Hay procesos, pero no son eternos. Tenemos que entender que tuvieron un tiempo máximo quizá de 3 años, tanto Nicodemo como José de Arimatea, con esos procesos. Pero llegó su momento de tomar su valiente decisión y posponer la decisión no fue para nada más fácil que hacerlo rápido. Tanto si tomas una decisión rápida como si la pospones, siempre tendrás las mismas repercusiones. Y mis hermanos, no se confundan con la metáfora bíblica y aplicable a nuestros tiempos. Aquí no se trata de cambiarse de iglesia. Aquí se trata de seguir a Cristo. Aquí se trata de seguir a Cristo. Esto no estamos haciendo una metáfora que se aplique a un cambio de iglesia, sino a un cambio de vida. Aún verdaderamente ver que el Señor hace la obra en ti y dejar tu vana manera de vivir. Y esta forma ficticia de religión y de fe y de evangelio, que nada tiene que ver con la verdad que el Señor nos enseña. Que el Señor haga la obra en los corazones, como la ha hecho en todos nosotros. Tenemos que orar para que el Señor ponga valentía en los corazones de todos nosotros, para que la obediencia sea la que nos encamine. Porque a José y a Nicodemo fue la obediencia lo que les encaminó. Fue la verdad del Evangelio lo que les obligó a decir, se acabó hasta aquí. La obediencia encamina. No solo decisiones sin más, sino la obediencia. Hermano y hermana que me escuchas, no permitas que te arrebaten la semilla de tu corazón. Si has experimentado en tu corazón la verdad, la luz del Evangelio, si hay fuego en tu corazón por caminar en pos de la verdad, camina sin temor, a pesar de las repercusiones.
Seguir a Cristo te lo arrebata todo. A nivel de la carne, todo. Pero al mismo tiempo te lo da todo. Porque seguir a Cristo es tenerlo a Él. Y tenerlo a Él es tenerlo todo. Inclina tu cabeza y vamos a orar.